le pido al equipo que nos grabe para saludar a una gran amiga, a una gran periodista y precisamente abogada, a la queridísima Beatriz Contreras Castillo. Bet Castillo, ¿cómo estás? Bienvenida a Sin Censura. Hola, querido Toño, muy buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando acá en la gran familia de Sin Censura. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, nosotros somos los contentos de que pues siempre aceptes estar aquí con nosotros, que seas parte del equipo de Sin Censura. Y bueno, pues, ¿qué te parece? Que vamos a, no sé si quieras, de lo que estábamos platicando brevemente, no sé si quieras o no, quieras dar tu comentario, porque te veía ahí escuchando. No sé si quieras platicar un poquitito sobre esta, pues la nueva realidad de los Estados Unidos. Sí, Toño, fíjate que la verdad, yo creo que hay, pues, sobre todo dos opiniones muy personales que yo he estado, pues, pensando en estos últimos días desde que ya veíamos, pues, veíamos venir esta victoria de Donald Trump y este regreso a la Casa Blanca. Primero, por un lado, igual que lo que ya estabas reflexionando hace un rato, yo lancé una pregunta en mi Twitter, pues, para cuestionar a las y los mexicanos sobre todo, pero pues también a los latinos, de por qué votar por una persona que pues ha estado pues insultando, yo creo que insultando es la palabra, directamente a la comunidad latina, que ha estado pues mandando todos este tipo de posicionamientos en sus discursos. Incluso hace unos días veía un video de una declaración que hace, creo que en uno de los mítines en Carolina del Norte, respecto a que en caso de que las y los mexicanos, bueno, más precisamente el gobierno mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque empieza diciendo, ya pues vi que ganó esta presidenta, creo que es muy agradable, pero no necesitamos bueno, más bien necesitamos que hagan algo respecto al tráfico de drogas para que no sigan llegando a Estados Unidos. Siempre este posicionamiento desde pues valga la redundancia, una posición en la que no se cuestionan pues el consumismo que existe y la fuerte violencia y el tráfico de armas que hay desde su país, ¿no? Desde los Estados Unidos, sin tomar una responsabilidad, y empieza a hacer amenazas. Ya sabemos cómo se vuelve Trump en sus campañas electoreras, a decir pues una serie de barbaridades para conmocionar pues a ese grupo que es sin duda alguna como su voto duro, y empieza a decir que en caso de que no suceda, de que no se detenga la migración, de que no se detenga el tráfico de drogas, va a empezar a poner más y más impuestos, y hace la amenaza diciendo que a México le va a salir muy caro porque somos ahora pues su principal socio comercial. Entonces, a mí me parece que por un lado tenemos pues sí una preocupación, hay que decirlo, que yo creo que además también hay que decir que este constante deportamiento de los migrantes, esta violencia, no se iba a acabar si ganaba Kamala Harris, ¿no? No creo que sea necesariamente este cuestionamiento el defenderla a ella, pero sí me parece que podemos estar de cierta forma tranquilos y tranquilas, porque hoy en día pues tenemos un gobierno que desde que empieza la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, hemos venido teniendo pues esta serie de políticas que son sobre todo pues proteccionistas hacia nuestra soberanía nacional. Hemos venido teniendo un gobierno que siempre se preocupa por las y los migrantes. Eso hay que decirlo siempre, porque yo creo que López Obrador todo el tiempo estuvo pues haciendo hincapié en la importancia de nuestras hermanas y nuestros hermanos paisanos que se encuentran en otras partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que tenemos muchos paisanos por allá. Y bueno, yo creo que no quiero decir que no hay nada de que preocuparnos, pero sí decirte, Toño, que vamos a estar muy respaldados porque tenemos un gobierno que hoy encabeza Claudia Sheinbaum, que va a estar protegiendo las y los intereses de las y los mexicanos. Entonces, yo creo que podemos estar tranquilos, que hay que pues tener ánimos, porque a pesar de que haya ganado Trump, pues no vamos a empezar a decir como todos estos analistas intelectuales supuestamente que se pusieron a decir
que se acabó la democracia, que todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, a mí me parece que viéndolo desde este lado de México, sí podemos decir que pues vamos a tener un gobierno que nos respalde a las y los mexicanos que vivimos en México, pero también y sobre todo a las y los paisanos que viven en Estados Unidos. Sí, y yo quería preguntarte a ti precisamente tu opinión, eh, pues luego de que efectivamente el pueblo de los Estados Unidos eh, eligiera, eligiera a un hombre que ya fue convicto de varios delitos, que está a punto de recibir su sentencia. Claro, se la van a tirar, ¿no? La sentencia y los delitos, pues ya es presidente, ya. Ahorita ya que, ¿no? Además de que tiene en la Suprema Corte este apoyo, se hizo esta determinación de que el presidente de los Estados Unidos puede hacer lo que quiera, puede cometer el delito que quiera, ¿no? Pero además de eso, pues ha sido un hombre acusado de abuso sexual, ha sido encontrado culpable de lo mismo, ¿no? Y pues veía por ahí un post, un tweet de Sara Jaramillo Gómez, el que decía, las denuncias dañan la vida de los hombres. Y abajo ponía, la vida de los hombres denunciados, Donald Trump, 47º presidente de los Estados Unidos. O sea, ¿qué te provoca esto, Beth? Que uno de los hombres más poderosos ahora, ¿no? Sobre la faz de la tierra, pues tenga esto en su haber, ¿no? Que haya sido además de todo, ¿no? Además de los delitos por los que ha sido ya declarado culpable, además de su lenguaje antiinmigrante, racista, clasista, supremacista blanco, además de todo, pues ha sido encontrado culpable de agredir mujeres. Bueno, y él mismo lo ha dicho, ¿no? O sea, lo grabaron hace algún tiempo y exhibieron en la primera campaña, la de 2016, como él decía que, pues, a él, a las mujeres, a todas las besaba y las agarraba por la vagina, ¿no? Entonces, y ese va a ser otra vez el presidente de los Estados Unidos. Sí, fíjate que yo creo que esto, pues más que sorprender, porque no sorprende, da mucha tristeza, ¿no? Que esté tan normalizado que pues no haya afectaciones en la vida de los hombres que abusan de las mujeres, como sí lo existe para las mujeres, ¿no? Que muchas veces pues sufren daños que no se pueden reparar de por vida, porque realmente pues sí, son daños irreversibles. Yo creo que más allá de esto, lo que ahorita está pasando muchísimo, sobre todo en México, pues es esta discusión que se abre de acuerdo al Poder Judicial, pero no solamente a la estructura como tal judicial, sino más allá de eso, a la justicia en sí, Toño, ¿no? Con esto que comentas muy bien respecto a cómo hay personas que realmente pues pueden cometer una infinidad, una serie de delitos y pues no tener ninguna consecuencia o ningún castigo, ¿no? O sobre todo que pues no exista una reparación del daño para la víctima. Decía López Obrador que no solamente, bueno, esto en otros términos, pero creo que queda muy bien también encuadrado en este caso, pues hacer justicia no es siempre como una venganza, ¿no? O como que haya un castigo, sino también que se den garantías para que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, lo que vemos con este ejemplo es que pues la impunidad, el que no existan consecuencias para quienes cometen delitos, pues sí depende mucho de la posición en la que se encuentren estas personas, no solamente políticamente hablando, sino también pues hablar de una clase social, ¿no? Sabemos que Donald Trump pues es una de las personas más ricas y más poderosas ahora también pues de todo el mundo y que no es algo que pues lo sea ahorita, ¿no? Viene de hace muchos años, ya había sido presidente y también justo como lo estaban diciendo por acá nuestros compañeros y compañeras que nos están viendo, yo creo también que pues estos hermanos, estos compañeros latinos, latinas que viven allá en Estados Unidos, pues de cierta forma ya estaban cansados, ¿no? Porque también por ahí veía en Twitter hace unos días que lo más parecido a un republicano, pues es un demócrata, ¿no? Yo creo que es normal también entender ese descontento de que pues las cosas no cambien, ¿no? Yo también vi a muchos por ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram,
preocupados de que ganó Donald Trump defendiendo a Kamala Harris, como si realmente con ella o como si realmente durante el gobierno de Biden pues hubieran habido cambios para la comunidad latina, ¿no? Como si realmente los hubieran ayudado mucho. Seguramente ustedes tienen una experiencia mucho más grande de primera mano, pero sí me parece que aquí lo que habrá que destacar es que pues de este lado, en México, sí va a haber un gobierno que siga velando por los intereses de las y los mexicanos que viven en México y también de los que viven en Estados Unidos y en otros países, ¿no? De hecho, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que esta próxima semana vamos a ver en una de sus conferencias matutinas al canciller Juan Ramón de la Fuente para hablar sobre estos temas, ¿no? También vimos que ayer ya hizo una llamada con Donald Trump para felicitarlo por este regreso a la Casa Blanca y que también pues recibió una invitación para estar en su toma de protesta, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que hay que resaltar es sobre todo la política exterior que estamos teniendo desde México, que ya no vemos a un Enrique Peña Nieto al que Donald Trump le daba palmaditas, ¿no? Sino que sabemos que también mientras estuvo coincidiendo el gobierno de Donald Trump los últimos años con el gobierno del presidente López Obrador, pues sí vimos a un presidente que fue a la Casa Blanca a decir viva México y que vivan las y los mexicanos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en muy buenas manos, como dice el dicho, con Claudia Sheinbaum, no solo quienes vivimos acá, sino también, como ya lo expresé, los mexicanos, las mexicanas que viven del otro lado de la frontera y que sin duda alguna, Toño, pues son mexicanas y mexicanos que se fueron a buscar la vida y que son muy trabajadoras, muy trabajadores y que hacen pues muchos trabajos que los y las estadounidenses no hacen, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo no los estaría cuestionando a ellos, pero sí yo creo que hay que resaltar mucho que lo que debe de prevalecer pues es esta hermandad, esta comunidad latina muy fuerte que existe en los Estados Unidos entre ellas y ellos, ¿no? Sobre todo, pues, para no seguir ahondando en estos discursos racistas, clasistas que se promueven ahora, pues, ya desde la presidencia de los Estados Unidos. Y, pues, bueno, decir que estamos en muy buenas manos con Claudia Sheinbaum, de este lado de la frontera y también del otro. No, y efectivamente, ¿no? Ayer se da a conocer que en esta conversación que sostuvieron fue Trump quien personalmente invita a la doctora Claudia Sheinbaum a su inauguración, así le llaman aquí, inauguration, a su toma de protesta. Por cierto, sí, ¿no? Aquí en Sin Censura una y otra vez hemos exhibido las, pues, infamias en las que ha incurrido el Partido Demócrata. Quiero insistir hasta el cansancio que este nuevo sentimiento antiinmigrante viene definitivamente del Partido Demócrata. Fue Bill Clinton el que comenzó con las políticas antiinmigrantes desde que era fiscal en Arkansas, luego fue gobernador en Arkansas, luego fue presidente y él fue el que comenzó con esta nueva oleada de políticas completamente antiinmigrantes, convenciendo a la gente de que pues era una bola de malvados, delincuentes. Él fue el primero que, por cierto, es amigo de Donald Trump, ¿no? Bill Clinton. Es muy interesante que en la elección de 2016 hayan competido la señora Hillary Clinton con Donald Trump, siendo que pues esa pareja fueron a una de las bodas de Donald Trump. Muy interesante este tipo de circunstancias. Hay que ser, sí, muy, muy claros. Quiero comentar, Beth, y querido público consentidor, que si bien es cierto hubo un voto de castigo, más bien hubo muchísima también, y no quiero sonar a panista, abstención, pero estábamos revisando los números. Fíjate, en 2020 74 millones de personas votaron por Trump. Aquí son números larguísimos, ¿no? Y 81 millones votaron por Biden. En esta elección, menos votaron por Trump. 72 millones votaron por Trump y 68 votaron por Kamala Harris. Es decir, que el partido demócrata perdió pues más de 12 millones de votos de gente que pues efectivamente no iba a votar por ellos por cómo en primer lugar nosotros a los latinos nos dan a tole con el dedo constantemente, por lo hipócritas que son, por como menciona Beth, efectivamente por ser tan, híjole, pues cercanos a los republicanos. Es una mentira que los demócratas sean liberales. Es una mentira lo que tienen ahí, por ejemplo, en su página, en su
perfil de Wikipedia que dice que es un partido de centro izquierda. No es cierto. No, perdón que lo diga, pero son tan de derecha como el PAN. Me recuerdan tanto al Partido Acción Nacional los demócratas acá en Estados Unidos, ¿no? Pero, ves, no sé si quieres para que pasemos al siguiente tema antes de que llegue la mañanera, porque no vaya a ser la de Sí, malas. sí, tú, dale al siguiente tema antes de que Sí, empiece sí. nuestra presidenta. Bueno, me comenta por ahí Ceci que estabas revisando un artículo muy interesante de Brut, ¿no? Sobre el cártel de Sinaloa, la terrible guerra de sucesión, en la que se plantea que, bueno, el secretario de Felipe Calderón, Genaro García Luna, trabajaba para el cártel de Sinaloa, lo beneficiaba arrestando a sus adversarios y dejando pasar sus cargamentos de droga a los Estados Unidos, ¿no? Pues este medio muy importante francés. Cuéntanos un poco más de esto, Beth. Sí, fíjate que hace un rato estaba viendo este documental que pues publica ya hace 2, 3 semanas el medio francés Brut. Y bueno, la verdad es que me parece muy bueno que sea tan contundente en lo que sucede, en cómo presenta la historia, porque sí sacan algunas imágenes del expresidente Felipe Calderón e incluso pues estas declaraciones en las que el enano espurio, valga la pena decirlo, pues empieza su presidencia diciendo que va a hacer una guerra contra el narco, esto pues tratando de legitimarse después del fraude que vimos en 2006 acá en México. Y bueno, me parece muy interesante que sí lo dicen con todas sus letras, ¿no? Existió un apoyo del gobierno por medio de este secretario de seguridad, incluso lo nombran el zar antidrogas, ¿no? Esta persona que tenía que estar encargada de la seguridad de las y los mexicanos. Y no solo eso, sino de un combate al narcotráfico, porque así lo anunciaba abiertamente Felipe Calderón, pues realmente lo que hizo fue trabajar para estas células del narcotráfico, para consolidar pues estos grupos criminales que hoy en día siguen afectando las vidas de todas las y los mexicanos. Y bueno, ¿qué era lo que hacía? Ahí dicen en el documental, pues algo evidente que todas y todos ya sabemos, ¿no? Que era que pues fortaleció al cártel de Sinaloa porque al mismo tiempo que pues supuestamente estaban diciendo que se combatía el narcotráfico, lo único que hacían pues era coadyuvar con este cártel y sí pues apresar o impedir el trabajo que estaban haciendo los cárteles enemigos de este, ¿no? Entonces prácticamente pues todo el gobierno se volcó en apoyar al cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces también mencionan cómo fue preso Genaro García Luna el año pasado en Estados Unidos y también pues las últimas actualizaciones de lo que hemos visto que ha estado sucediendo, de cómo fue condenado pues por corrupción, por tráfico de cocaína. Entonces, a mí me parece de verdad muy interesante que sí se diga también desde estos medios extranjeros, porque muchas veces acá en México lo que hacen nuestros periodistas, nuestros intelectuales, pues es tratar de deslindarse, ¿no? Incluso veíamos que creo que fue Javier Lozano que estuvo diciendo que él sí era agente de Acción Nacional, ¿no? Y por otro lado vemos al dirigente del PAN hoy, Marco Cortés, tratando de deslindarse de él, cuando pues realmente eran los mismos, ¿no? Era este grupo de gente que ahora ya no dice nada respecto a que uno de los suyos, valga la pena decirlo así, pues está preso en Estados Unidos por todos estos delitos que se le imputan y que son daños pues irreversibles que todavía seguimos viendo en nuestro país, ¿no? Vemos tan solo cómo está la violencia desatada en Sinaloa porque sabemos que pues son crímenes que desataron la violencia, que desataron la desigualdad y que pues hoy en día permearon tanto en nuestra sociedad que pues van a ser muy difíciles de erradicar, querido Toño, que necesitan sin duda alguna pues un combate muy estratégico que me parece que ya se está implementando, que se ha venido realizando desde 2018, pero sobre todo pues también este apoyo a las causas, ¿no? A cambiar
el panorama por medio de políticas públicas para que realmente pues ya no se unan los jóvenes a la delincuencia, ¿no? Decía también la presidenta Claudia Sheinbaum hace algunos días que cada joven que se dedica al deporte, a la cultura, es un delincuente menos, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda alguna, a pesar de que todavía hay cuestiones que se tienen que resolver y que hay que decirlo, pues sí vamos en un camino ya, pues que se dirige a esta atención a las causas para poder pues reducir estos índices de violencia y que hay que decirlo, sí se han venido reduciendo desde 2018, ¿no? Hemos visto realmente un impacto en este descenso de los homicidios, del secuestro, del robo con mano armada. Sin duda alguna, yo creo que ya todos nos sentimos más seguros, más seguras que cuando vivíamos pues en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Que yo creo que lo que sí molesta es la hipocresía de este señor que sigue tuiteando en sus cuentas, sigue ahí quejándose del gobierno, eso sí, desde Madrid muy a gusto porque el señor no da la cara en México, sigue quejándose del gobierno cuando pues realmente cuando él gobernó, veíamos que en el norte del país pues estaban estas personas colgadas, sin cabeza, no se podía salir a la calle, no podíamos ni guardar a nuestros papás así como papá, mamá en nuestros celulares, porque te robaban el celular, decían que te habían secuestrado, existían estos famosos levantones, secuestros express, o sea, yo creo que el señor de plano no tiene nada que decir, no tiene ninguna enseñanza que dar porque es sin duda alguna el peor presidente que hemos tenido en México, porque no solamente no ganó porque llegó por un fraude, sino que de verdad destrozó completamente el país, Toño. Entonces, muy interesante este reportaje para quien lo quiera ver, también ahí en YouTube están los subtítulos y creo que está pues muy corto, muy resumido de todo este conflicto, de cómo también capturan al Mayo, al Chapo y pues sobre todo esta mención muy contundente en contra pues, de lo que hizo el gobierno de México en ese momento, encabezado por Felipe Calderón y por Genaro García Luna. Sobre todo porque, como bien mencionas, en medio de la hipocresía, pues Felipe Calderón sigue criticando especialmente se pone a hablar de cuestiones de seguridad, ¿no? Siendo que él tuvo como secretario de Seguridad Pública a un narcotraficante y que, bueno, en varias investigaciones lo han vinculado a él con miembros del crimen organizado, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que venga de un importante medio francés, puesto que ahí está muy, muy cerca Felipe Calderón y se la pasa yendo a foros de la ultraderecha ahí en Europa y pues la gente a lo mejor se puede ir con la finta, ¿no? A lo mejor dicen, ay, es que viene a mi universidad el expresidente de México, pues ¿quién va a decir? No, pues claro que quiero ir a verlo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo viví en Santa Cruz, California algún tiempo, querida Beth. No fui a UCSC, pero me enteré que iba a ir en una ocasión el expresidente peruano Toledo. Dije, ay, pues es un expresidente de Perú. Y ya ves cómo resultó el cabrón. O sea, ahorita está en la cárcel, ¿no? Toledo, ¿no? Por corrupción, eh, por situaciones extremadamente lamentables. Pues lo mismo. Tenemos un Felipe Pues igual Calderón que que... Fox, ¿no? O No Fox, sé ¿no? si Que viste, hace algunas semanas, me parece, estuvo Vicente Fox en la Universidad de Florida, que pues sabemos que las universidades en Estados Unidos son costosísimas. Entonces, imagínate pagar miles y miles de pesos para pues recibir una educación y que vaya este señor que es un bruto a las universidades, a mí me parece de verdad pues es ridículo, ¿no? El señor no sabe ni escribir, es un grosero, un vulgar, le mintió al pueblo de México, traicionó, no hubo ninguna transición, ¿no? Realmente pues fue más de lo mismo y yo creo que incluso peor porque decía López Obrador que al menos los otros pues ya sabíamos que robaban, pero estos pues eran unos hipócritas que decían que iban a cambiar las cosas y realmente fue más de lo mismo. Entonces pues como ya lo decías Toño, a mí me parece que ver a estos personajes en las universidades pues es tristísimo, ¿no? Nadie debería de ir a verlos. sí, no, no, y además el estúpido de Vicente Fox, no imagínate, ¿no? Qué terrible. Pero bueno,
Vamos me pregunta, querida Beth, me preguntan en el auditorio cómo pueden ver este reportaje, cómo pueden acceder a este reportaje antes de que vayamos. El reportaje lo pueden buscar aquí en YouTube. El canal se llama Brut, así BRUT. O incluso también lo publiqué ahí en mi Twitter, que esto aparezco como está aquí abajo, y es el último tweet, o lo pueden buscar como Chapo Mayo Brut, y les sale. La verdad está muy cortito, dura como 15 minutos. Yo creo que vale la pena verlo. Muy bien, pues lo veremos con mucho gusto, Betty, qué bueno que se pueda hablar de esto en otros países. Y yo te quiero agradecer, como siempre, por estar aquí con nosotros tan temprano, tan tempranito antes de la mañanera, para hablar de situaciones sumamente importantes. Te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Al contrario, Toño, muchas gracias a ti, a todo el equipo de Sin Censura por siempre estar haciendo pues esta comunicación al servicio de la nación y por ofrecer esta información totalmente diferente a lo que vemos en los medios tradicionales. Hay que seguir viendo a Sin Censura, seguir escuchándolos y sobre todo seguir apoyándolos. A mí me pueden encontrar como aparece aquí abajo, como Beatriz Contreras Castillo o como @betcastillo con doble O en todas las redes sociales, y pues por ahí nos estamos leyendo. Espero estar muy pronto por acá otra vez, querido Toño, con ustedes. Claro que sí, ¿no? Pues más que invitada para que sea todos los viernes si gustas, o cualquier día que tú quieras, eres más que bienvenida aquí, querida Beth. Y pues a usted, público consentidor, qué bueno que podemos tener aquí a una gran periodista, una gran abogada, Beatriz Contreras Castillo. Sígala, yo la sigo, @Beth Castillo con doble O, ¿verdad? Sí, con Sígala, doble O. sígala, que yo la sigo y sigo cómo le pone sus buenas zarandeadas a los fachos en Twitter. Gracias, Beth. Muchas Nos vemos. gracias, querido Toño. Vamos a ver la mañanera. Y mire, ya casi comí.